Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Y es que, ¿quién no ha seguido de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Son dos de los actores más queridos y comentados, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y claro, cuando hablamos de ellos, la pregunta que siempre surge, la pregunta del millón, es: ¿qué pasa entre ellos? Hoy, precisamente, vamos a hablar sobre eso. Vamos a desmenuzar la reciente reacción de Kerem Bürsin a todo lo que se ha dicho y especulado sobre su relación con Hande. Y ojo, porque la reacción que vamos a analizar es, digamos, la que todos, absolutamente todos, estábamos esperando. Así que prepárense para sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en los rumores, en las noticias y por supuesto en la respuesta de Kerem. Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Si son nuevos por aquí o incluso si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y de esa manera no se perderán ninguno de mis vídeos. Tocamos temas súper interesantes sobre tus series y actores favoritos. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos directo al grano. Como todos saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air, o Senkalkap como se conoce en turco. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los rumores de una relación en la vida real comenzaron a circular. Y bueno, los rumores se convirtieron en realidad, y todos fuimos testigos de un romance que nos hizo soñar. Nos regalaron momentos muy lindos, fotos, declaraciones, todo parecía un cuento de hadas moderno. La relación, por supuesto, fue muy comentada. Los fans de la serie, los medios, todos estaban fascinados. Y claro, como suele pasar, la atención mediática fue intensa. Fotografías, entrevistas, cada movimiento de ambos era analizado al detalle. Recuerdo perfectamente esos momentos. Parecía que cada foto, cada comentario, era una noticia. Pero como la vida misma, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, lamentablemente, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura fue, por supuesto, un gran revuelo. Los fans se entristecieron, los medios especularon sobre las causas, en fin, un drama digno de una telenovela. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Hande, como sabemos, ha estado involucrada en otros proyectos, y Kerem también ha continuado trabajando en diferentes producciones. Y por supuesto el interés del público en sus vidas, en lo que hacen, y especialmente en si hay o no una reconciliación, no ha disminuido ni un ápice. Así, llegamos al meollo del asunto, la reacción de Kerem Bürsin. ¿Qué ha dicho, qué ha hecho, cómo ha reaccionado a todo el revuelo mediático que sigue generando su relación con Hande? Es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin es una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada. No suele airear sus asuntos personales en los medios. Pero de vez en cuando es inevitable o cuando le preguntan directamente sí que da su opinión, y esa opinión es la que nos interesa analizar hoy. En esta ocasión, la pregunta obligada le llegó durante una entrevista, en la que le preguntaron directamente sobre Hande, sobre su relación pasada y sobre el impacto que ésta tuvo en su vida. Y honestamente la respuesta fue la que esperábamos. Kerem, con la madurez y la elegancia que le caracterizan, optó por una respuesta que podríamos calificar de diplomática y respetuosa. No se anduvo por las ramas, pero tampoco entró en detalles escabrosos. Reconoció la importancia que Hande tuvo en su vida, la experiencia compartida, y sobre todo, el cariño y el respeto que aún siente por ella. Lo primero que resaltó y que considero súper importante, es que la relación con Hande fue algo valioso para él. No la minimizó ni la descartó. Al contrario, enfatizó que fue una experiencia significativa, que le dejó aprendizajes y buenos recuerdos. Es decir, reconoció la importancia de la relación, sin entrar en dramas ni en reproches. Además, Kerem dejó muy claro que a pesar de la ruptura, el respeto por Hande sigue intacto. Evitó cualquier comentario negativo, cualquier insinuación de resentimiento. Su actitud fue de total respeto y admiración. Esto es muy importante porque demuestra su madurez y su profesionalismo. En el mundo del espectáculo, a veces es difícil mantener una buena relación con las exparejas, y él ha demostrado ser capaz de hacerlo.
Otro punto importante es que Kerem no se extendió en detalle sobre las razones de la ruptura. No hizo públicas las causas ni tampoco culpó a nadie. Esto es fundamental, porque respetar la privacidad de ambas partes es clave. Evitó especulaciones y mantuvo la discreción que se espera en estos casos. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin fue, a mi parecer, la que todos esperábamos. Fue una respuesta madura, respetuosa y, sobre todo, llena de cariño y admiración hacia Hande. Demostró que, a pesar de la ruptura, ambos mantienen una relación de respeto y aprecio. Es importante destacar que a lo largo de la entrevista, Kerem también dejó claro que está enfocado en su presente y en su futuro. Habló de sus proyectos actuales, de sus planes y de sus metas. Aunque tocó el tema de Hande, su respuesta fue una muestra de su madurez y de su profesionalismo, pero sobre todo, de que está centrado en su camino personal y profesional. Y aquí, creo que es importante hacer un paréntesis. La respuesta de Kerem nos enseña muchas cosas. Primero, que es posible mantener una buena relación con las exparejas, incluso después de una ruptura mediática. Segundo, que la madurez y el respeto son fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Y tercero, que es posible dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro, sin rencores ni resentimientos. La reacción de Kerem Bürsin no solo es un reflejo de su personalidad, sino también de la importancia de la privacidad y del respeto en el mundo del espectáculo. En un mundo donde los rumores y las especulaciones están a la orden del día, su actitud es un ejemplo a seguir. Es una lección de vida, en realidad. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la pregunta de si podrían o no volver a estar juntos. Bueno, Kerem no hizo ninguna declaración explícita al respecto. No confirmó ni negó la posibilidad. Pero por la forma en que habló de Hande se puede intuir que entre ellos hay un cariño y un respeto que tal vez podría sentar las bases para una futura amistad, o incluso para algo más. Pero como siempre, el tiempo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, apoyando sus carreras y respetando su privacidad. Y por supuesto, estar atentos a las novedades. Porque en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Ahora, vamos a analizar algunos de los comentarios que se han hecho en las redes sociales sobre la reacción de Kerem. Como era de esperar, la respuesta ha sido mayoritariamente positiva. Los fans han elogiado su madurez, su elegancia y su respeto hacia Hande. Han destacado la importancia de mantener una buena relación con las exparejas, y han aplaudido su profesionalismo. Algunos comentarios han sido especialmente emotivos, destacando la química que tenían en la serie, y recordando los buenos momentos que nos regalaron. Otros han expresado su deseo de que en algún momento puedan volver a estar juntos, aunque, como ya dije, eso solo el tiempo lo dirá. También ha habido algunos comentarios negativos, por supuesto. Siempre los hay. Algunos han criticado a Kerem por no dar más detalles, o por no ser más explícito. Pero en general, la reacción del público ha sido muy favorable. Y es que, seamos honestos, Kerem Bürsin siempre ha sido muy querido, y su actitud ante esta situación solo ha hecho que sus fans lo aprecien aún más. En conclusión, la reacción de Kerem Bürsin ante las preguntas sobre Hande Erçel ha sido la que esperábamos, madura, respetuosa y llena de cariño. Ha demostrado que es posible mantener una buena relación con las exparejas, y que la madurez y el respeto son fundamentales. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué les pareció a ustedes la respuesta de Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí, y saber que disfrutan tanto como yo de estos temas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao. Hola de nuevo. Como ven, no me puedo quedar solo con un análisis superficial. La respuesta de Kerem Bürsin, aunque concisa y elegante, merece una inmersión más profunda. Y es que detrás de cada palabra, de cada gesto, hay mucho más que una simple declaración. Antes de seguir, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de mis actualizaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Suscríbanse y activen la campana.
Volviendo al tema principal, la entrevista en la que Kerem fue cuestionado sobre Ande nos brinda una ventana a su personalidad y a la manera en que maneja la exposición mediática. Su respuesta no solo fue diplomática como mencionamos, sino que también fue una muestra de inteligencia emocional. En lugar de caer en la trampa de la controversia, eligió el camino de la madurez y el respeto. Analicemos con más detalle los puntos clave de su respuesta. Primero, la valoración positiva de la relación ***. Este aspecto es crucial. Kerem no se limitó a negar o minimizar lo que vivieron. Reconoció que Ande fue una parte importante de su vida, que compartieron momentos valiosos y que esa experiencia le aportó crecimiento personal. Esto es señal de una gran fortaleza emocional. Aceptar el pasado, reconocer el valor de las experiencias vividas, es un signo de madurez y de saber estar consigo mismo y con los demás. En segundo lugar, la importancia del respeto Kerem, en ningún momento, habló mal de Ande. Evitó cualquier crítica, comentario negativo o insinuación de resentimiento. Su respeto fue evidente en cada palabra. Esto es fundamental. En el mundo del espectáculo, las rupturas suelen ser muy mediáticas y a menudo se acompañan de declaraciones polémicas. Kerem, en cambio, eligió el camino del respeto, demostrando una gran ética y un compromiso con la privacidad de ambas partes. Tercero, la discreción Kerem no se extendió en los detalles sobre las causas de la ruptura. No hizo públicas las razones ni culpó a nadie. Esta discreción es muy valiosa. Es fácil caer en la tentación de revelar detalles íntimos para justificar una situación o para obtener la simpatía del público. Kerem, sin embargo, optó por la prudencia, protegiendo la privacidad de ambos y evitando especulaciones. Estos tres puntos en conjunto revelan una personalidad equilibrada y madura. Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso, sino también una persona con una gran inteligencia emocional. Sabe cómo manejar la presión mediática, cómo mantener una imagen positiva y cómo proteger su vida privada. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? La respuesta de Kerem Bürsin nos ofrece varias lecciones importantes. La posibilidad de mantener una buena relación con las exparejas demuestra que incluso después de una ruptura mediática, es posible mantener una relación de respeto y aprecio. Esto es especialmente importante en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y las rupturas escandalosas. La importancia de la madurez y el respeto nos recuerda que la madurez emocional y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Son valores esenciales para construir relaciones saludables y duraderas. La capacidad de dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro Kerem demostró que es posible aprender de las experiencias pasadas, pero sin quedarse anclado en ellas. Se enfocó en su presente y en sus proyectos futuros, demostrando una gran capacidad de adaptación y de superación. La importancia de la privacidad y la discreción nos enseña que la privacidad es un derecho fundamental, y que es posible protegerla, incluso en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. La discreción es una cualidad valiosa que permite evitar conflictos y especulaciones innecesarias. La reacción de Kerem Bürsin no solo es un reflejo de su personalidad, sino que también es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que ante las adversidades es posible mantener una actitud positiva, madura y respetuosa. Nos demuestra que es posible aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta respuesta en el futuro de su relación con Ande? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Kerem no hizo ninguna declaración explícita al respecto. No confirmó ni negó la posibilidad. Sin embargo, por la forma en que habló de Ande, se puede intuir que entre ellos hay un cariño y un respeto genuinos. Esto podría sentar las bases para una futura amistad, o incluso para algo más. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son frecuentes. A veces el tiempo y la distancia ayudan a sanar heridas y a fortalecer los lazos. Sin embargo, es importante recordar que el futuro es incierto y que solo el tiempo dirá qué sucederá entre ellos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, apoyando sus carreras y respetando su privacidad. Podemos seguir admirando su talento y su profesionalismo. Y podemos aprender de sus ejemplos.
Ahora, quiero adentrarme en los comentarios que han generado esta respuesta en las redes sociales. Como mencioné antes, la respuesta del público ha sido mayoritariamente positiva. Los fans han elogiado la madurez de Kerem, su elegancia y su respeto hacia Hande. En las redes sociales han circulado mensajes de apoyo y admiración hacia Kerem. Muchos usuarios han destacado la importancia de mantener una buena relación con las exparejas y han aplaudido su profesionalismo. Algunos comentarios han sido especialmente emotivos, recordando la química que tenían en la serie Love is in the Air y recordando los buenos momentos que nos regalaron. Otros han expresado su deseo de que en algún momento puedan volver a estar juntos. Sin embargo, también ha habido algunos comentarios negativos. Siempre los hay. Algunos usuarios han criticado a Kerem por no dar más detalles o por no ser más explícito. Han expresado su deseo de saber más sobre las causas de la ruptura o sobre sus sentimientos actuales. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y que no es necesario dar explicaciones sobre su vida personal. Kerem ha demostrado ser una persona reservada y respetuosa, y debemos respetar su decisión de no revelar detalles íntimos. En conclusión, la reacción de Kerem Bürsin ante las preguntas sobre Hande Erçel ha sido la que esperábamos, madura, respetuosa y llena de cariño. Ha demostrado que es posible mantener una buena relación con las exparejas, y que la madurez y el respeto son fundamentales. Su respuesta es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Les agradezco a todos por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo su interés en el mundo de las series turcas. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué les pareció a ustedes la respuesta de Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao. Hola de nuevo, comunidad. Es increíble cómo un tema puede dar tanto de qué hablar, ¿verdad? Y la respuesta de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel sigue dando mucho que pensar. Es por eso que he decidido profundizar aún más en este análisis, explorando aristas que quizás no habíamos contemplado inicialmente. Antes de seguir, quiero recordarles que la suscripción es completamente gratuita y es la mejor forma de apoyar al canal. Suscríbanse y activen la campana para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Su apoyo es invaluable. Hemos hablado de la madurez de Kerem, de su respeto y de su discreción. Pero, ¿qué hay detrás de esas cualidades? ¿Qué factores han influenciado su comportamiento? Creo que es importante considerar algunos aspectos adicionales. ***** La experiencia personal ****. Kerem Bürsin es una persona que ha vivido en diferentes países y ha estado expuesto a diferentes culturas. Esta experiencia le ha dado una perspectiva más amplia de la vida, y le ha enseñado a ser tolerante y respetuoso con los demás. Su capacidad para adaptarse y comprender diferentes puntos de vista se refleja en su forma de responder a las preguntas sobre Hande. Su formación profesional como actor, Kerem Bürsin ha aprendido a controlar sus emociones y a proyectar una imagen pública. Ha aprendido a ser consciente de su imagen y a proteger su privacidad. Su formación actoral le ha proporcionado las herramientas necesarias para manejar la presión mediática y para responder a las preguntas de manera inteligente y diplomática. Su personalidad Kerem Bürsin es una persona reservada y reflexiva. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Esta característica de su personalidad se refleja en su forma de responder a las preguntas sobre Hande. Su prudencia y discreción son una muestra de su personalidad y de su forma de ser. El impacto de Love is in the Air, la serie que los unió, Love is in the Air, tuvo un éxito rotundo a nivel mundial. Esto generó una enorme atención mediática sobre sus vidas personales. Kerem ha aprendido a lidiar con esta presión y a proteger su privacidad, valorando la importancia de mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Analizar estos factores nos permite comprender mejor la respuesta de Kerem. Su comportamiento no es solo una reacción espontánea, sino el resultado de una combinación de experiencias personales, formación profesional y características de su personalidad. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto en el futuro?
¿Podemos predecir qué sucederá entre Kerem y Ande? Es imposible predecir el futuro con exactitud. Sin embargo, podemos hacer algunas reflexiones. La amistad como base la forma en que Kerem habló de Ande sugiere que entre ellos hay un cariño y un respeto genuinos. Estos sentimientos podrían ser la base para una futura amistad. La amistad es un valor importante en cualquier relación y podría ser un paso importante para construir algo más. La posibilidad de un reencuentro profesional ambos son actores talentosos y exitosos. Es posible que en el futuro se reúnan en un proyecto profesional. Un reencuentro en el set podría fortalecer su relación y generar nuevas oportunidades. El tiempo como factor clave el tiempo es un factor importante en cualquier relación. El tiempo puede ayudar a sanar heridas y a fortalecer los lazos. El tiempo también puede permitirles crecer como personas y evolucionar en sus sentimientos. El respeto a la privacidad es fundamental respetar su privacidad y no presionar para que tomen decisiones. Debemos permitirles vivir sus vidas sin presiones y sin especulaciones. En conclusión, la respuesta de Kerem Bürsin sobre Andercel es un ejemplo de madurez, respeto y discreción. Es una lección de vida que nos enseña la importancia de mantener una actitud positiva, madura y respetuosa ante las adversidades. Su respuesta es un reflejo de su personalidad, de su formación y de sus experiencias personales. El futuro de su relación con Ande es incierto, pero podemos estar seguros de que independientemente de lo que suceda, ambos mantendrán una actitud respetuosa y profesional. Para finalizar, quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por el mundo de las series turcas. Me encanta tenerlos aquí y compartir con ustedes estos análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!